Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior y vamos a ver unos casos clínicos, ¿sí? Cierra la puerta. Sí, ya, listo. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de los trastornos hipertensivos en la gestación, tomando en cuenta que es una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial y obviamente a nivel país. Es así que los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de mortalidad materna, complicando de un 2 al 8% a nivel mundial. En América Latina y el Caribe representan un 26% de causas de muerte materna y en Estados Unidos está en un incremento en un 25%. Nuestra realidad de la OMS nos dice que según datos, aproximadamente 800 mujeres mueren al día, ¿sí? Son muertes maternas registradas al día por tres principales causas: trastornos hipertensivos, hemorragias obstétricas y sepsis obstétrica. Es por eso que, tomando en cuenta estas tres causas principales de muerte materna, se creó también la alarma de muerte materna y el SCORE Mamá, que vamos a ver posteriormente en otras clases. No se ven las diapositivas, pone. En Ecuador, a diciembre del 2017, se registraron 150 casos según la Gaceta de Muerte Materna, ¿sí? Siendo los lugares de residencia y de nacimiento más prevalentes Guayaquil, San Borondón y Durán. Estos ocupando un 23.3%. Luego vienen las otras zonas del país. Es por eso que uno de los objetivos del Ministerio de Salud Pública se ha designado dentro del eje fundamental de las políticas de salud crear un plan nacional para reducir la mortalidad materna de 44.6, de una razón que existe hasta el 2017 donde tenemos cifras reales. Había una razón de 44.6 por cada 100.000 nacidos vivos, quieren reducir a 36.2 hasta el año 2021, trazándose esa como meta. Dentro de los factores de riesgo, bueno, ahí existe una clasificación de los trastornos. No se ven las diapositivas, ingeniero. Ya vamos a solucionar lo de las diapositivas, ¿sí? Esto es un tema técnico que realmente sale de las manos de los docentes. Una pregunta. La mayoría sí saben, ¿verdad? Es el problema de la conectividad de algunos de ustedes. Por eso es que se les dijo que apaguen de los dispositivos el Wi-Fi, por favor, para que solo ustedes se queden con su dispositivo. Sí se ven, la mayoría sí ven. Se ven claramente. Por favor. Sí, ok, dentro de los trastornos hipertensivos que vamos a tratar dentro de este resumen, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP, que todavía en nuestras guías de práctica clínica y en las guías de la ACO le ponen como unas complicaciones dentro de los trastornos hipertensivos al síndrome de HELP, pero también viendo que existe y que puede existir como una entidad aparte de los trastornos hipertensivos, ya que existen algunos casos de síndrome de HELP sin presiones arteriales altas. Ya vamos a hablar más adelante de ello. Es así que existen, vamos a hablar un poco de preeclampsia. Hay factores de riesgo que tenemos que identificar a nuestros pacientes cuando realicemos nuestros controles prenatales de acuerdo al lugar en el que estemos trabajando. Como ustedes saben, dentro de las políticas de salud está cumplir paso a paso con los 22 ítems dentro del control prenatal, ¿sí? Identificando los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo para padecer preeclampsia están los siguientes según la publicación del 2019 de la ACO. ¿Sí? La nuliparidad le pone como un factor de riesgo. Gestaciones múltiples, ya sean gemelos, trillizos, etcétera, preeclampsia en embarazos previos, hipertensión crónica, una diabetes, pacientes que tienen diabetes pregestacional o pacientes que tienen diabetes gestacional incluso, alguna trombofilia, lupus eritematoso sistémico,
Dentro de las colagenopatías más comunes, síndrome antifosfolipídico también, una edad materna mayor a 35 años, un índice de masa corporal mayor a 30, enfermedad o patología renal, reproducción asistida, ya que en la actualidad existen muchos casos de reproducción asistida debido a los cambios socioculturales, laborales que tiene hoy el nuevo rol de las mujeres. Ahora las mujeres aplazan la maternidad y a veces cuando han aplazado por mucho tiempo tienen incluso problemas de fertilidad y tienen que acudir a técnicas asistidas. O también aquí le pone dentro de factor de riesgo a la apnea obstructiva de sueño, que no se tomaba en cuenta antes en los otros artículos ni tampoco en nuestra guía de práctica clínica. La hipertensión crónica la vamos a definir como la presión mayor o igual a 140/90 antes de las 20 semanas o pregestacional, o también cuando tiene presiones altas, las mismas que persisten por 12 semanas después del parto, ya se puede denominar como una hipertensión crónica. Dentro de la preeclampsia existe una subclasificación que lo denominan preeclampsia con y sin signos de severidad. No se habla de preeclampsia leve, ya que toda preeclampsia diagnosticada va en progreso. Difícilmente, imposible, una preeclampsia va a mejorar o va a curar si es que no se toma el tratamiento definitivo, que es terminar el embarazo. Entonces, se le define a la preeclampsia como un trastorno asociado a hipertensión de inicio reciente, que aparece a partir de las 20 semanas. Esta puede estar asociada o no a proteinuria, es decir, que la proteinuria puede o no estar presente, ¿sí? No es un signo patognomónico de preeclampsia como se la caracterizaba hace algunos años atrás. La preeclampsia además puede presentarse con y sin signos de severidad, ¿no? Algunos de los signos de severidad pueden ser un dolor en el cuadrante superior derecho, en epigastrio, el mismo que se debe generalmente a la necrosis parenquimatosa periportal y focal por edema de las células hepáticas, distensión de la cápsula de Gleason o una combinación de los dos, ¿no? La cefalea, además, como criterio de diagnóstico para la preeclampsia con signos de severidad, en este artículo le ponen que no es confiable al 100%, es decir, porque a veces es subestimado el diagnóstico de una cefalea como para darle aquí definitivamente un criterio de severidad. Existen casos en los que los trastornos hipertensivos de tipo preeclampsia puede presentarse menos en embarazos menores a 20 semanas, ¿sí? Son casos muy exclusivos con patologías previas como en púrpura trombocitopenia trombótica, síndrome hemolítico, síndrome urémico, un embarazo molar, ¿sí? O enfermedad renal previa. Necesito quitarlo de aquí. Este 4. Por favor, apaguen los micrófonos. Ya puede. No se lee todo. Esto que aquí. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, se les dijo en el WhatsApp que apaguen los micrófonos. No sé por qué. No se comprende. Ya, la doctora va a continuar. Por favor, ayúdenme apagando los micrófonos. Por favor, de la manera más encarecida. Siga, doctor. Bueno, vamos a seguir con los criterios diagnósticos para la preeclampsia. ¿Cuál es el micrófono?
Como dijimos, valores de 140-90 mayor o igual a 140-90, ¿sí? A partir de la semana 20 de gestación. Aquí en el artículo de la ACOG todavía nos dice con una diferencia de 4 horas, en nuestras guías de práctica clínica nos dice que ya con 15 minutos de intervalo entre la una toma y la otra se puede ya poner como una cifra tensional alta, ¿no? Si presenta además nuestra paciente unas cifras tensionales altas mayores o igual a 160-110, ¿sí? Y la proteinuria, si tiene una proteinuria en orina de 24 horas mayor a 300 o una proteinuria al azar mayor a 2 cruces, existe un parámetro muy importante también que es el índice proteinuria-creatinuria, si este es mayor a 0,3 miligramos o decilitros, ¿sí? Pero también existen criterios que dicen que si es que la proteinuria está negativa y tiene una presión arterial mayor o igual a 140-90 en un embarazo mayor de 20 semanas con proteinuria negativa y que presenta plaquetas menor a 100.000, está dentro del criterio diagnóstico para preeclampsia, ¿sí? Además, si presenta creatininas, concentraciones de creatinina de 1.1, sin patología renal previa, porque si tiene patología renal previa deberíamos tener su creatinina y si esta se eleva al doble también es un criterio para diagnosticar una preeclampsia y un criterio de severidad. Si es que existen enzimas hepáticas elevadas al doble de su concentración normal, si existe edema pulmonar o alteraciones visuales también es un criterio. Además tenemos que tener son los criterios de severidad dentro de una preeclampsia. Como dijimos inicialmente en todos los artículos que se revisa, la preeclampsia no mejora, la preeclampsia siempre va en progreso su patología. Hay que identificarlos de manera temprana, los signos de severidad, porque de acuerdo a eso se decidirá el tratamiento que se va a llevar, si es que podemos o no tener un manejo expectante, cuánto tiempo podemos esperar para terminar el embarazo. Todos quedando claro que la única cura para la preeclampsia es terminar el embarazo, ¿no? Si colocamos sedación con sulfato de magnesio, si colocamos medidas o terapia antihipertensiva es dentro de la terapia, pero el tratamiento final es la terminación del embarazo. Obviamente, del estado de la preeclampsia que presente la paciente, de la edad gestacional, de su estabilidad hemodinámica, tanto materna como fetal, se decidirá el tiempo oportuno para decidir terminar el embarazo, tomando en cuenta siempre que la prioridad será la madre, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien los factores de severidad. Los criterios de severidad son, si es que tiene una presión mayor o igual a 160, 110, tomada por 2 veces con un intervalo puede ser de 4 horas, es un criterio de severidad. Si tiene plaquetas menores de 100.000 es un criterio de severidad. Si es que presenta enzimas hepáticas elevadas al doble de su concentración normal es un criterio de severidad. Si tiene una creatinina, concentración de creatinina mayor o igual a 1.1 o el doble de su concentración de creatinina en pacientes que tienen patologías renales, si presenta edema pulmonar, si es que existe cefalea que no ceda la medicación y si es que existen además disturbios visuales. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta, estos son los últimos criterios de severidad emitidos por la ACOG en el 2019, donde aquí ya no se habla mucho de los reflejos osteotendinosos que todavía los tomamos en cuenta en nuestras guías de práctica clínica y también en las guías de la Asociación Peruana de Ginecología y Obstetricia que también se revisó. Eso en tanto a preeclampsia, ¿no? Con y sin signos de severidad. Ahora, si hablamos de otra entidad como la hipertensión gestacional, decimos que es una presión que se presenta con valores mayor o igual a 140-90 por 2 ocasiones después de la semana 20, ¿sí? Y que estos niveles pueden volver a valores normales en el posparto. El 50% desarrollará proteinuria u otra disfunción orgánica además, ¿sí? Y un porcentaje muy alto puede desarrollar una preeclampsia. El síndrome de Gel, obviamente ya sabemos la mayoría del personal de salud que viene de las siglas hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia, ¿sí? En donde tendremos valores de lactato de elevada o un valor de internacional.
transaminasas elevadas al más del doble del límite superior y con plaquetas menores a 100.000. Generalmente se presenta, hay afección en el tercer trimestre y el 30% de los casos se expresan primero o progresan en el posparto además. El 15% de las pacientes carecen de hipertensión o proteinuria, es lo que se les dijo al inicio, que no necesariamente va a tener presión alta para desarrollar un HELP, que existe un porcentaje importante, ¿sí? Como es el 15%, que hay pacientes que pueden desarrollar un síndrome de HELP sin que hayan presentado una hipertensión o proteinuria, ¿no? Es característico además el dolor en el cuadrante superior derecho y el malestar generalizado en un 90% de los casos, y existen también náuseas y vómitos en el 50% de los casos, ¿no? La eclampsia es el momento de las convulsiones cuando la paciente presenta convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales de nueva aparición, en ausencia de otras afecciones causantes como epilepsia, isquemia o infarto de una arteria cerebral o una hemorragia intracraneal o por un uso de drogas, ¿no? Las convulsiones pueden provocar una hipoxia materna grave, traumatismo o hasta una neumonía por aspiración. Consecuencias a corto y largo plazo: hay deterioro de la memoria, función cognitiva, especialmente después de convulsiones recurrentes o de hipertensión grave no corregida, lo mismo que puede conducir a un edema o un infarto citotóxico. Del 78 al 83% de los casos está precedida de signos premonitorios, ¿no? Que son los signos de severidad, que es cuando más tenemos que tener cuidado con nuestras pacientes. Del 20 al 38% no muestran signos clásicos de preeclampsia, hipertensión o proteinuria antes de un episodio de convulsión. Esto hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, se toma en cuenta que una cifra tensional alta, mayor o igual a 160, 110, se considera un criterio de severidad, no indica que las pacientes con cifras tensionales altas no hay estudios que registren o que indiquen que existe más riesgo de convulsiones cuanto más alta sea la presión, ¿no? Es por eso que no existe presión de convulsión. Nosotros hemos podido ver, y bueno, si tenemos participantes de distintos lugares, en sitios como en nuestro país, en el oriente, las pacientes se manejan con presiones sumamente bajas, de 90-60, 80-50, por altura, por todo. Entonces, pacientes que en el oriente, tipo ciudades como El Puyo, Tena, convulsionan con presiones de 120-80, ¿no? Entonces no existe presión de convulsión, ¿sí? Pero sí, cuando existen presiones altas, lo que le puede dar a la madre Dentro de las drogas antihipertensivas que están indicadas en su uso cuando la paciente presente crisis hipertensivas o presiones mayor o igual a 160-110, que es lo indicado para dar medicamento antihipertensivo, existen 3 medicamentos importantes que igual son utilizados en nuestra práctica diaria y que constan en la guía de práctica clínica del Ministerio, que es el órgano rector que rige nuestro funcionamiento y nuestras indicaciones dentro de nuestras actividades hospitalarias, ¿no? Como primera línea tenemos nifedipina, logohidralacina y la betalol, que es un medicamento muy sensible y de muy buen uso, pero que no tenemos en nuestro país. ¿Ok? A continuación vamos a revisar unos casos clínicos en los que quisiera que interactuemos todos. Voy a leer el caso clínico para que puedan, por favor, tomarse su tiempo y poder participar. Si tenemos en nuestra práctica diaria una paciente de 29 años de edad, primigesta, que está... Algo pasó con las diapositivas. Ajá, ya se acabaron. Una paciente de 29 años de edad, primigesta, cursando un embarazo de 34 semanas de edad gestacional, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos, acude por presentar edema generalizado y cefalea holocraniana. Al examen físico tiene una presión arterial de 140/90, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 37.1, proteinuria 2 cruces. La paciente está alerta, al abdomen es un abdomen gestante con un feto único, no se ve la presentación, un
abdomen gestante con feto único, vivo, cefálico, dorso derecho, con una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto y tiene una actividad uterina de 3 contracciones en 10 minutos cada una de 30 de intensidad. Movimientos fetales presentes al tacto vaginal, un cervix central dilatado 5 centímetros, borrado un 60%, polo cefálico en primer plano. Les dejo unos minutos para que puedan leer las diapositivas y podamos interactuar. ¿Cuál sería el diagnóstico? No se ven las diapositivas, pone. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo y qué exámenes más solicitarían ustedes antes de tomar una medida terapéutica? No sé si nos pueden contestar. No se ven, pone, ingeniero. Por favor, alguien que nos conteste lo que acabó de pedir la doctora. Buenas noches. El diagnóstico sería una preeclampsia con criterios de severidad. Sí, ¿qué exámenes más va a pedir, doctor? No sé si es médico. Sí, soy médico ginecólogo. Yo solicitaría todo un panel de preeclampsia, constando con enzimas hepáticas, revisaríamos plaquetas, revisaríamos también de una u otra forma importante la hemoglobina, revisaríamos LDH también, bilirrubinas, la función renal, ureacreatinina. El índice proteinuria, creatinuria. También un examen de orina verificando justamente proteínas y también el índice proteinuria, creatinuria. Claro. Ya, y el diagnóstico para ustedes es un embarazo, obviamente el diagnóstico completo sería un embarazo de 34 semanas, más una preeclampsia. Con criterios de severidad y más una labor de parto en fase activa. Más labor de parto en fase activa. ¿Cuál sería el plan, doctor? En este caso está con 5 centímetros de dilatación, pero de todas formas se le colocaría una dosis de betametasona. ¿Sí? Y continuaríamos con la labor de parto. Le colocaría el sulfato de magnesio también, primero la impregnación, posterior el mantenimiento. Y estar atento a la presión, vigilarle cada media hora y vigilar si es necesario el uso de antihipertensivos, en caso de que la presión se eleve. Sería para una labor de parto en este caso. Claro. Bueno, de ley, claro, el diagnóstico está muy bien, si es un embarazo de 34 semanas, es una preeclampsia con signos de severidad, más una labor de parto en fase activa, deberíamos colocarle la sedación con sulfato de magnesio, la impregnación a 4 gramos de impregnación, ¿sí? Aquí tengo una pregunta, dice, ¿el sulfato de magnesio en este caso funcionaría tanto para la preeclampsia como para el trabajo de parto pretérmino? Claro, actuaría de manera conjunta como una neuroprotección cerebral también, pero obviamente que la primera indicación es como sedación para evitar una eclampsia, ¿no? Porque la paciente tiene un diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad. Se le colocaría la impregnación en sulfato de magnesio con 80 ml de solución salina y 20 ml de sulfato de magnesio y en 20 minutos en bomba de infusión, y luego le pasaríamos a 450 ml de solución salina más 50 ml de sulfato de magnesio a 50 ml hora, que sería el mantenimiento hasta que cumpla sus 24 horas posparto. De acuerdo a la labor de parto, está con una actividad regular y se graficaría el partograma para esperar en las horas. Se iría controlando cada 30 minutos, obviamente, ¿sí? La frecuencia cardíaca fetal y obviamente los signos vitales. De entrada, los exámenes de laboratorio, si tenemos estabilidad en plaquetas, si tenemos un buen contagio, pudiéramos esperar tranquilamente una labor de parto, un parto vaginal, que sería el de elección en este caso, siempre y cuando se preserve la estabilidad, tanto materna como fetal.
La dosis de maduración pulmonar, si estamos en labor de parto y aparentemente nuestra paciente terminaría de su labor de parto en las próximas 5 o 6 horas, el uso está indicado, se debe madurar. En nuestra guía dice hasta la 34.6, en otras guías dice que de 24 hasta 34 semanas máximo, y que el corticoide hace efecto cuando cumple sus de 24 a 48 horas después de terminada su dosis. Obviamente indicaríamos, pero el beneficio no va a ser en el 90% como normalmente esperamos. No entiendo hasta las 37 semanas, Anabela pone hasta las 37 semanas y no entiendo la pregunta. Ya, es una buena pregunta de Cristian. Dice que si estamos en el área rural y no disponemos de bomba de infusión, ¿a qué goteo deberíamos poner? Primero, que si está en el área rural, la paciente no puede permanecer en el área rural, tiene que ser transferido a un hospital de segundo nivel porque tiene una preeclampsia con signos de severidad. Además que va a tener un bebé de 34 semanas, es un trabajo de parto prematuro porque tiene 34 semanas, es pretérmino ese bebé, ¿sí? Y va a necesitar de una unidad de neonatología. Lo que se le puede colocar es inicialmente una dosis de sulfato de magnesio, ¿sí? Intramuscular, que sí se les puede colocar cuando tenemos, hasta que pueda la paciente viajar y llegar a un hospital de mayor nivel. Eso es en nuestra realidad local, ¿no? Sí, hay unas guías que recomiendan que podemos usar corticoide hasta la 36.6, ¿no? Nuestras guías de práctica clínica del Ecuador, que es la que nos rigen y la que nos revisan dentro de una auditoría de muerte materna, nos indican que usamos maduración desde la 24 hasta la 34, pero sí hay estudios que se indica que como es prematuro, antes de la 37 se puede usar en el mismo, los mismos corticoides de estos betametasona o dexametasona. La prueba de bienestar fetal, tenemos un monitoreo que nos indica si es que están en el área rural, dice que las pruebas de bienestar fetal, tenemos un monitoreo que nos indica la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina, ¿no? Por eso es lo que nos ponen, pero obviamente si podemos hacer un rastreo ecográfico sería importante, tomando en cuenta que está en labor de parto, en fase activa, el tema de la flujometría Doppler se ve un poco alterado, entonces no nos dará una realidad de nuestro paciente, pero sí pudiéramos hacerle de acuerdo al hospital en el que estemos un rastreo ecográfico, incluso para saber el peso del bebé, porque estamos ante un parto prematuro de 34 semanas, que eso es muy importante en la comunicación con el neonatólogo que nos va a recibir. La dosis de sulfato intramuscular, nos dice en la ACO que podemos poner hasta 5 gramos de intramuscular, ¿no? O 10 gramos de manera inmediata, 5 en cada nalga, y poder transferir a nuestra paciente. Eso dice los últimos registros de la ACO, y que por eso también les pasé el artículo para que revisen. Si la paciente es alérgica al sulfato de magnesio, se puede utilizar fenitoína, ¿no? Si es alérgica al sulfato de magnesio, podemos utilizar fenitoína, ¿sí? Como impregnación y también como dosis de mantenimiento hasta el parto, pero no existen estudios que nos digan que la fenitoína debemos mantenerla posparto. Un ratito, que no estamos visualizando los diapositivos. Ahí sí. Ya. Sigamos. Ya. Sí, se puede usar fenitoína si es que la paciente es alérgica al sulfato de magnesio, porque podemos tener ese caso. Claro, si no tienen bomba de infusión, se puede hacer con equipo de venoclisis a 100 gotas por minuto. En el área rural, sí, también. Lo ideal es colocarle sulfato de magnesio y transferir, en este caso, a un hospital de mayor complejidad, porque como les digo, tenemos que ver nuestra realidad, ¿no? Nosotros vamos a tener un parto prematuro inminente porque ya está en fase activa, ¿sí? Aunque sea primigesta la paciente, ¿no? Y sabemos que puede dilatar de 1 a 1.5 centímetros por hora, entonces tenemos que ver que el parto va a ser inminente, así que tenemos que prever que si va a ser un parto prematuro, obtener o darles mejores condiciones para que reciban también este producto.
Podemos pasar al segundo caso. ¿Ok? Es una paciente de 38 años de edad, está cursando un embarazo de 31 semanas de edad gestacional, sus antecedentes ginecobstétricos, tiene 2 partos, un aborto y un parto normal con un periodo intergenésico de 2 años, sin antecedentes clínicos. La paciente de importancia acude por presentar dolor abdominal tipo contracción de moderada intensidad. Al examen físico tiene una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 36.1 grados centígrados, proteinuria una cruz, está alerta, tiene un abdomen gestante, es un feto único, vivo, cefálico, dorso derecho, tiene una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto, una actividad uterina 1 en 10 de 25, movimientos fetales presentes, y al tacto vaginal tiene un cérvix posterior reblandecido o entreabierto. Dentro de los paraclínicos que podemos tener de manera inmediata con la paciente, tiene una biometría hemática con una hemoglobina de 17, un hematocrito de 54, plaquetas de 90.000, creatinina de 1, una deshidrogenasa láctica de 680 y transaminasas normales. Les daré un tiempo para que puedan visualizar bien el caso clínico y podamos igual analizarlo, ¿no? Tiene 38 años, es su tercera gesta, con antecedentes de 2 gestas previas, un parto y un aborto, y una edad gestacional de 32 semanas hasta el momento. Dice paciente de 38 años con una gesta de 37.3 semanas, 31 semanas. 38 semanas. 38 años y tiene 31 semanas. Tengo ginecobstétrico, un periodo de 2 años. Abdominal leve, 160. Embarazo de 31 semanas con preeclampsia trastorno de gravedad. ¿Por qué es la preeclampsia? ¿Qué criterios tiene para diagnóstico de preeclampsia? Otra vez se fueron las diapositivas. Proteinuria macro 120/80, plaqueta menos de 100.000, creatinina de 1. ¿Cuál es el diagnóstico y el plan de tratamiento? Perdón, ¿me podría repetir las enzimas hepáticas cómo están? Están normales, 28, 25, normales. Tiene unas plaquetas de 90.000 y una deshidrogenasa láctica de 680. Las plaquetas y la creatinina. No, sino ya no escuchamos. Una preeclampsia más síndrome. No tenemos criterios de preeclampsia porque tiene una presión de 120/80, ¿no? La proteinuria no es patognomónica de preeclampsia. Lo que puede ser es, el diagnóstico es un embarazo, sí, de 31 semanas, sí, más un síndrome de Hell. Síndrome de Hell incompleto. Sí, es un síndrome. Probablemente. Sí, una madre añosa también, se debe decir. Tengo algunas respuestas en el chat y si es un síndrome de Hell. ¿Cuál es la conducta que deberíamos seguir con este diagnóstico? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, principalmente creo que primero hay que indagar un poco sobre los exámenes previos de la paciente. Me imagino que esos son los exámenes de ingreso al momento. Sí. Hay que saber en cuánto tenía las plaquetas previas. Sin embargo, obviamente la LDH con 680 obviamente puede ser un criterio para síndrome de Hell. Sí, tiene dos criterios. Creo que lo principal, bueno, obviamente sí, tiene 2 criterios. Obviamente debería estar ya en un segundo nivel de atención, ingresar la paciente. Sí. Hacer un control, obviamente, por lo menos de 6 a 8 horas de los laboratorios.
Doppler sería lo indicado principalmente para la paciente, y obviamente si es un síndrome de Hell, la indicación del síndrome de Hell es una interrupción del embarazo. Hay que si es un terminar el síndrome de embarazo, Hell. claro, pero hay que colocar también sulfato de magnesio, porque Pero entonces se coloca sulfato, hay que madurarle los pulmones al bebé, obviamente hay que hacer previas cosas, pero principalmente creo que habría que indagar primero los laboratorios previos del control prenatal de la paciente para ver si son de hallazgo inmediato estos laboratorios o la paciente viene, porque también se puede indagar que haya alguna coagulopatía o alguna patología hepática. hepática del embarazo. Exactamente, pero si los exámenes previos están normales y estos laboratorios son de aparición brusca, obviamente es un síndrome de Hell, y entonces hay síndrome de Hell. Habría que hacer una ecografía con Doppler para ver obviamente cómo está la arteria cerebral media y la uterina, igual que el ductus venoso, colocar inductores de regulación pulmonar para las 24 para el bebé, porque es 31 semanas. Claro, de magnesio, la impregnación y el mantenimiento hasta la interrupción del embarazo, cupo para neonatología, para cuidados intensivos neonatales para el bebé, y cuidados intensivos para la madre también. Claro, notificación a banco de sangre también, probablemente la paciente nos va a ir empeorando las plaquetas, probablemente necesite plasma más adelante. Claro, plaquetas, todo eso tiene que ser una coordinación multidisciplinaria. Creo que eso es lo básicamente, y bueno, interrumpir el embarazo bajo cuando ya se cumplan todos los criterios que deban hacerse en relación a cupo en UCI para la madre, para el bebé, y cuando se cumplan los inductores. Exactamente, creo que eso es lo que se debería hacer. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien. Fue una respuesta bastante completa y sí, obviamente tenemos que también investigar un poco los antecedentes, por eso es muy importante que nuestros sitios de trabajo, ya que sea que trabajemos en lugares públicos o privados, toda paciente obstétrica tiene que tener un control y tiene que tener un carnet de control prenatal, que es lo que exige incluso el ministerio, para que así, cuando llegue a cualquier entidad o cualquier sitio de salud, podamos tener una idea, ¿no?, de cómo estuvo, cuántos todos los exámenes y tener algún dato importante, porque la realidad nuestra es que las pacientes a veces nos llegan así, como está este caso clínico, sin antecedentes, sin nada más, que se hizo controles, que no tiene un registro y que no podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces, lo otro que también podría ser, aunque la presión arterial esté en 120/80, hay que indagar también en ese carnet de control cómo venía la paciente, que se manejaba la paciente previas. Porque si esa paciente maneja 160 y maneja 90/50, es una paciente que posiblemente sea un síntoma de preeclampsia que esté haciendo, pero por valores en relación a los protocolos está normal. Pero para esa paciente obviamente no estaría normal. Eso también habrá que manejarlo también, a ver qué tipo de signales viene manejando la paciente. Claro, es por eso que indiqué que es muy importante igual la colocación de sulfato de magnesio, porque si tenemos una paciente que, como dije al inicio, es una paciente que vive en el Puyo, en el Tena, donde que tuve la oportunidad de trabajar algunos años, nuestros pacientes allí se manejan con presiones de 90/60, la mayoría de pacientes, ¿sí? Entonces una tensión arterial de 120/80 para ella ya es una presión alta, ¿no? Y como dijimos anteriormente, tampoco no hay estudios que digan que con tal presión la paciente tiene más riesgo de convulsionar o de hacer una eclampsia. Es por eso que también es importante la colocación de sulfato de magnesio. Podríamos mantener una conducta expectante máximo de 6 horas para una nueva valoración con resultados de laboratorio. Hasta eso, obviamente, nuestra paciente tiene que estar en un centro de mayor complejidad, sea tipo 2 o 3, porque va a tener un producto prematuro de 31 semanas, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de necesitar UCI neonatal, UCI materna. Entonces, da la mejor atención a nuestra paciente. Muchas gracias. Vamos con Buenas noches. ¿Sí? Mire, buenas noches. Quisiera saber a qué dosis de sulfato de magnesio sería en este caso de gel, ¿para preeclampsia o para eclampsia? Para preeclampsia, dice. Queremos colocar 4 gramos de impregnación y 1 gramo hora, ¿no? Es el mismo que usamos para preeclampsia. Para eclampsia, ya, okay. Muchas gracias. Eclampsia, 6 gramos intravenoso.
6 gramos es para eclampsia, 6 gramos de impregnación y 2 gramos hora, 2 o 3 gramos de acuerdo a la clínica de nuestra paciente incluso, en la eclampsia. Si hablamos de preeclampsia, 4 gramos de impregnación y 1 gramo hora. 20 minutos, mantenimiento, un gramo de una hora. No le avancé a escuchar, ¿en el gel de esta paciente puede parir con normalidad o sería lo mejor cesárea? Si tiene un embarazo de 31 semanas, existen criterios para terminación de acuerdo al peso, además del bebé, ¿no? Si tiene plaquetas de 90.000 y en el caso de nuestra paciente está dilatada, el óseo está entreabierto, si esperaríamos una labor de parto normal, hablaríamos de más de 20 horas, que en ese tiempo tenemos riesgo de que se consuma masivamente las plaquetas. Se debería decidir por terminar el embarazo por vía alta. Muchas gracias, doctora. A usted. Aquí me pregunta Vivi Matute, una pregunta, ¿está indicado el uso de corticoides para mejorar la plaquetopenia? Sí está indicado la dexametasona en dosis de 10 miligramos cada 12 horas por 2 días. Dice, pero que se utiliza más en el posparto, ¿no? Ya en el puerperio se le puede tratar con corticoides la plaquetopenia, aunque existen criterios y existen muchos artículos que discuten el uso o no de corticoides, ¿no? Porque hablan igual de que con el tiempo, más o menos la vida media de las plaquetas, luego van a regenerarse propiamente, entonces no nos da como indicación absoluta para colocar corticoide en el síndrome de Gel. Otra pregunta, doctora, disculpe. Díganme. Aló, disculpe, doctora. Otra pregunta. ¿Qué parámetros utilizan acá en el Ecuador, y disculpe, para el peso estimado fetal para decidir si la vía es alta o la vía del bebé es baja? ¿Tienen algún parámetro alto? Nosotros en Ecuador hemos hecho estudios. Los estudios internacionales hablan con pesos inferiores. Hay un estudio muy importante que habla con un peso mayor hay un estudio que dice mayor a 1.500 y otro mayor a 2.000, ¿no? Que puede estar indicado con esos pesos mayores, usted puede intentar parto normal. Hay unos estudios que dicen mayor a 1.500 de acuerdo al hospital de complejidad y el estado hemodinámico de la paciente, y estudios que dicen con peso mayor a 2.000. Entonces, eso se evalúa. Solo quería preguntar, no por este caso, sino porque como era de 31 semanas, igual obviamente la vía debe ser alta. Debe ser pero alta. Solo quería preguntarle porque... Sí. Ajá. No por la paciente anterior. ¿Ya? Ok, gracias. Eso, menos de 1.500 cesárea, ok. Y que prenda y apague el micrófono. Claro, por favor, cuando terminen de poner su pregunta, nos pueden apagar los micrófonos porque si no hay interrupción. Y tenemos un tercer caso clínico, sí, es una paciente de 36 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas de edad gestacional, en tratamiento con alfa-metildopa, 250 miligramos bioral cada 6 horas, ¿sí? Por una hipertensión crónica que acude por presentar edema de miembros inferiores. Al examen físico, una presión arterial de 130/90, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca materna, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 37.1, proteinuria negativa, la paciente está alerta, un abdomen gestante, feto único vivo, cefálico, dorso derecho con una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto, la actividad uterina es negativa, movimientos fetales presentes, tacto vaginal, cérvix posterior cerrado, los exámenes paraclínicos están normales. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué exámenes más solicitaría? ¿Y cuál es el plan de tratamiento en este caso clínico? Dice que no ven esta diapositiva, creo. Dice 36 años, primigesta. No ve. Primigesta. Disculpen, la mayoría sí puede ver las diapositivas. Me pueden responder al chat. No, Sí se ve. todas se ven. La de ahorita no se ve. La del caso clínico no se ve. Espera un momento. No se ven las diapositivas.
¿Ahí las vemos? Pienso que sería un embarazo de 35 semanas, de hipertensión arterial crónica controlada. Estoy tomando alfa. Por hipertensión. ¿En cuál estado? En la última. ¿La 21? Sí, ya vi. Hay lleno de nombres inferiores. Entonces, ¿atrás o adelante? Ese era ese boletín. Entonces, ahí volvemos a ver las diapositivas. Continuemos con la doctora, por favor. Creo que están leyendo todavía. Es un curso que todo el mundo hace. Sí, hay mucha interferencia. Sí, creo que hay algunos micrófonos encendidos, por favor. Henry, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente en este momento? Henry Guamán, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente en este momento? Sería un embarazo de 35 semanas, de hipertensión arterial crónica controlada. Sí. No me parece controlada porque está en 139. ¿Qué exámenes más? Los paraclínicos están pedidos y están normales. ¿Cuál es el plan y tratamiento en este caso? ¿Y por qué viene? Dice la guía que tenemos en los últimos artículos, las últimas revisiones, con la hipertensión crónica controlada, ¿no? En este caso está controlada. ¿Pero por qué acudió la paciente? ¿Perdón? ¿Por qué acudió la paciente? ¿O este es el de control? Porque representa edema de miembros inferiores nada más. Ok. Bueno, depende de los laboratorios que tenga. Como dice, los laboratorios están normales. Obviamente un perfil preeclántico. Claro, todo lo que se mandar a hacer una proteinuria en 24 horas. Una proteinuria en 24 horas. Sería lo ideal para completar los exámenes en relación a hipertensión crónica. Obviamente se puede hacer una ecografía con Doppler en el tercer trimestre, obviamente medidas generales para disminución puede ser un edema también gestacional de ya del tercer trimestre, conversar con la paciente, dependiendo de las actividades que haga la paciente, el tipo de trabajo que tenga, si trabaja más de 3 horas, tiene o no tiene reposo, porque en relación a hipertensión crónica, preeclampsia agregada no tiene. No tiene síntomas, obviamente, solo tiene el edema, y obviamente hay que indagar otras causas gestacionales en el tercer trimestre. Sí. Obviamente la actividad física, la alimentación, si es rica en sal, lo que es frituras, grasa, si realizó alguna actividad deportiva, si dura más de 3 horas sin descanso. Creo que eso básicamente, y de los exámenes, de si viaja, obviamente también el estrés, la alimentación. Se puede completar una ecografía Doppler del tercer trimestre, vigilarla cada semana ya, porque vigilarla cada hipertensión crónica. ¿Hasta cuándo? Darle a hacerle una proteinuria. ¿Hasta cuándo le mantenemos conducta expectante a esta paciente? Si no tiene ningún síntoma, doctora, se puede llevar hasta un embarazo a término. Ahorita no hay ninguna indicación de interrumpirle. Se puede ver a las 36, se puede ver a las 37, a las 38, 39. Si la paciente está asintomática solo con el edema, la paciente puede iniciar de manera espontánea una labor de parto. Claro, no hay ningún criterio para interrumpir. Hay que explicarle los signos de alarma, que es muy importante. Tenemos, y es nuestra labor como médicos y personal de salud, informar los signos de alarma a la paciente,
paciente, ¿no? Con palabras que la paciente nos pueda entender, sujetos a nuestra realidad, ¿no? Porque a veces no sabemos llegar a nuestros pacientes, tenemos que explicarles muy bien. A veces ellas dicen, no, es que no vine antes, tenía dolor de cabeza, pero pensé que era normal. Entonces hay que explicarle, no hay dolores normales en el embarazo, si hay una molestia es por algo. Hay que revisar un poco los artículos en actualidad. La ACOG del 2019 indica que se debe mantener conducta expectante hasta la semana 37 y ahí podríamos decidir terminar el embarazo. Existe otra controversia, las clínicas de Barcelona nos hablan que podemos terminar entre la semana 38 y 39 cuando planificamos. Entonces, lo más importante en este caso particular de nuestra paciente es explicarle muy bien los signos de alarma a la paciente y muy de acuerdo en controlarle cada semana con pruebas de bienestar fetal, obviamente, y pruebas de laboratorio de bienestar materno, tomando en cuenta que un gran porcentaje de pacientes con hipertensión crónica pueden llegar a tener una preeclampsia sobreañadida. Muy de acuerdo. Exacto. Otra cosa que también sería importante es evaluar el peso estimado fetal. Es una hipertensa crónica, obviamente también debemos evaluar si la paciente tiene un peso estimado acorde a la edad gestacional, a ver si la paciente no esté siendo un RCU o alguna patología que se pueda asociar también a la hipertensión. Eso también sería algún otro criterio de evaluación, si se puede disminuir, evaluaciones cada 72 horas, evaluaciones semanales, esos son otros factores que también pueden influir. Por eso obviamente yo también pediría una ecografía para ver el bienestar hemodinámico y obviamente la biometría fetal sería muy muy importante también a los 35 semanas para evaluar la maduración fetal. Los escucho. Ahí habla usted. Ya. Bueno, me ha parecido muy productiva esta charla con ustedes. La interacción que hemos tenido es muy importante. Dice, doctora, ¿no se podría modificar la dosis del antihipertensivo? ¿Por qué, María Ángel Portillo? Es una paciente controlada, no tiene presión más allá, no llega a 160, 110. Tiene, me parece que 140, 90. Déjame ver. Sí. 130, 90. ¿Sí? Sí, es una presión, es una paciente que es hipertensa crónica, pero está controlada, no está sobrepasando las cifras. Entonces, no tenemos que reajustar la dosis de su antihipertensivo, tomando en cuenta que es de primera elección el alfa-metildopa para la hipertensión crónica y que ya tenemos en nuestro país, aunque hace algún tiempo estuvimos en problemas con la adquisición de este medicamento y usábamos incluso nifedipino como segunda línea para el tratamiento de la hipertensión crónica. ¿Sí? Entonces no tenemos que modificar el antihipertensivo, que siga tomando el alfa-metildopa en su dosis, tomando en cuenta que la dosis máxima es de 2 gramos y en la bibliografía actual nos dice incluso en 2.5 gramos el uso de alfa-metildopa. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana con los nuevos temas que tenemos pendiente y el próximo fin de semana tenemos los talleres. Díganme. Ya, esta misma paciente, ¿cuándo me llama la atención la presión? Cuando tengo 140-90, 150-90, ¿cuándo tendría que alertarme? Signo de alarma sería que la paciente tenga 160, mayor o igual a 160-110.
porque ya la paciente crónica. La paciente ya pasaría de hipertensión crónica a una preeclampsia con un criterio de severidad incluso. ¿Y si tiene 150-90? Todavía está controlada nuestra paciente. No dice que debemos ahí terminar el embarazo ni indicar. Además, si los exámenes de laboratorio están normales, una proteinuria negativa, todo normal, y valoramos el bienestar fetal, está controlada la paciente. Ya. Una última pregunta. ¿La proteinuria creatinina en qué se le hace? ¿En sangre, en orina? ¿O qué requisito? ¿Ayunas o no? El índice proteinuria creatinuria no se le va a hacer en ayunas, puede hacerse en cualquier momento, ¿sí? Igual que la proteinuria al azar, la única que es en 24 horas, obviamente necesita recoger durante 24 horas, es cuando pedimos proteinuria en 24 horas. ¿Esta proteinuria creatinuria es en sangre, en orina? En orina. En orina, ¿ya? Sin importar las presencias anteriores. Dice Leonardo, doctora, buenas noches. Me permito leer esto, ¿ya? Dice, doctora, buenas noches. Como caso particular que sucedió el día de ayer en mi unidad médica, una paciente la realizan cesárea por preeclampsia con signos de severidad, que persisten presiones de 180 a 120, ¿cuál es el manejo? La paciente tiene que tener, ya está sin el bebé porque ya le operaron, entonces se puede usar ya más de un antihipertensivo. Hay pacientes que después se necesita usar no solo nifedipino, se puede sugerir o se puede ampliar la dosis o sugerir además el uso de otros antihipertensivos. ¿Ya? También hay un estudio que nos dice que las pacientes se puede usar incluso amlodipino en el posparto, aunque aquí nifedipino con una dosis máxima de 180 miligramos en 24 horas, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a controlar así. Aunque yo vea unas cifras muy altas de 180 a 120, esta paciente tiene que ser valorada por un cardiólogo, ¿sí? Y de requerir el caso debe estar en UCI para controlar su presión, incluso con medicamentos intravenosos tipo enalaprilato o noridralacina solo para la crisis hipertensiva, pero si la paciente persiste con cifras altas, nos está haciendo una hipertensión de difícil control, ¿sí? Una hipertensión refractaria en la que ya se debe usar otro medicamento. La medicación que le podemos dar, sí, como primera indicación, Anabel es nifedipino, ya puede tomar dosis de 20 cada 6, de 20 cada 4 horas con una dosis máxima de 180. Si eso no controla, la paciente puede necesitar otro antihipertensivo o incluso medicación antihipertensiva intravenosa, ¿sí? De tipo enalaprilato, nitroprusiato, ya eso es de manejo en cuidados intensivos. Está siendo una crisis refractaria hipertensiva, ¿no? Presiones que no están cediendo al tratamiento, según lo que comenta el compañero, que ya se me fue el nombre. ¿Listo, doctor? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Dígame. Buenas noches, yo soy obstetriz y trabajo en el primer nivel. ¿Ya? Hace 15 días tuve una con preeclampsia, que era de 20 años, por mi cuesta. La presión primero con 130/87. Después le tomé y tenía 150/100. Ya. Entonces yo le impregné, como trabajamos en el primer nivel, tenemos que enviarle al segundo nivel a la paciente. Yo le impregné con 4 gramos de sulfato de magnesio y le envié a la paciente con dosis de impregnación y mantenimiento porque no llegaba a la ambulancia. Ya. Entonces cuando yo llegué al hospital, la doctora me dijo que por qué no le impregné con 6 si tiene criterios de severidad. Y según yo, con 6 es cuando la paciente presenta convulsiones, ¿verdad? Sí, señorita obstetriz, usted está en lo correcto. Las guías de práctica clínicas nacionales e internacionales le respaldan su conducta, tomando en cuenta que todo lo que nosotros anotemos o tomemos nuestra decisión está documentado en la historia clínica, que es un documento médico legal. Entonces usted tomó la medida correcta porque está diagnosticando una preeclampsia. Sí, si aparte de solo la presión alta tuvo algún otro criterio de severidad, incluso la preeclampsia severa, la indicación está con 4 gramos de impregnación de sulfato de magnesio. Cambia la dosis de impregnación cuando la paciente presenta una eclampsia.
¿sí? Entonces, muy sujeto, muy sustentado bibliográficamente su conducta. Oye, muchas gracias, porque esa era mi duda, porque la doctora me reclamó que por qué no le puse 6 gramos. No tiene que ponerle 6 gramos, no está indicado en ninguna guía de práctica clínica, ni nacional ni internacional. Doctora, disculpe, Ajá, solo en caso de convulsión. Sí, solo ahí van 6 gramos. Incluso se puede dar una dosis extra de 2 gramos si vuelve a convulsionar, llegando a una dosis máxima de 8 gramos cuando está convulsionando, ¿no? En eclampsia, pero no en preeclampsia. En preeclampsia sigue siendo 4 gramos y 1 gramo hora. Muchas gracias. ¿Ya? Doctora, una última pregunta. Un ejemplo, un embarazo de 38 semanas. ¿Ya? En trabajo de parto con 5 centímetros de dilatación, con buena pelvis, con un síndrome de Held. ¿Puede parir por vía vaginal sin ningún inconveniente? ¿Cuántas plaquetas tiene? De 90.000. 90.000, si esperamos 10.000 ¿para cuántas horas más o menos de labor de parto? Si está con 5, esperamos que en 5 horas más o menos nazca el bebé, ¿verdad? Sí. Sí, con 90.000 está indicado. Sí, incluso las guías dicen que con menos de 20.000 la paciente puede ir a parto normal. Obviamente esa paciente tiene que estar en un hospital más grande por si necesita pasarle plaquetas o por si necesita cuidados intensivos, pero está indicado parto normal. Muchas gracias, doctora. Tienes que esperar 5 porque sea un parto normal. ¿Cuánto es de dilatación? ¿Cuántas horas más o menos? Pues según la dilatación son 5 horas, porque dilata un centímetro. Porque 5 horas, porque me gusta dilatar a 5, entonces puedes parar 5, hasta eso le haces un nuevo control de plaquetas. Obviamente si se están consumiendo de manera inadecuada o existen más alteraciones de laboratorio, decidirás preeclampsia, cesárea. Por eso es que estoy diciendo que esa paciente tiene que estar manejada en un hospital donde podamos tener a la mano un quirófano, un anestesiólogo y el equipo multidisciplinario que puede asistir a esa paciente. Buenas noches. Quisiera hacer, doctor, una pregunta. Buenas noches. Verás, soy obstetriz y trabajo acá lo que es en el Centro de Salud Zumbagua, lo que es Pujilí. Y tuve una paciente en particular, ¿no? Con un posparto de 2 meses, con un antecedente de hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces vino a la consulta por planificación familiar. Y la paciente presentaba presiones arteriales de 150/90. Entonces le pasaron lo que es interconsulta, mi compañera atendió obstetriz y le han pasado lo que es a interconsulta con medicina general. Entonces lo que en medicina general le dan lo que es 2 dosis de 10 miligramos de enalapril. Pero a pesar de eso, después de unas horas la paciente sigue con mismas presiones más elevadas que son de 160/100. Entonces, como yo ya luego me quedé más tarde, le di una dosis de 10 miligramos de nifedipina. Entonces, con eso ya empezó a descender lo que es, ya a bajar la presión arterial y luego le hice una referencia a lo que es a otro nivel. Claro. Y como diagnóstico fue lo que es un posparto inmediato. Una hipertensión crónica, ¿no? Un puerperio inmediato, un puerperio. Bien, le di la nifedipina de 10 miligramos a pesar de que no bajó con el enalapril. Claro, la idea es que tenemos que tener cuidado como cuánto queremos bajar la presión y tenemos que investigar además, ¿no? Exámenes de laboratorio, tenemos que indagar un poco de esta paciente, su parto fue hace 8 semanas, me dice que son 2 meses, si tuvo preeclampsia en ese embarazo, qué pasó, ¿no? Pero en esa paciente tiene que ser referida, hay que hacer exámenes de laboratorio porque igual tenemos y sabemos que existe preeclampsias atípicas que se pueden presentar en el puerperio hasta 12 semanas, ¿no? Ya. Y el diagnóstico puede ser una hipertensión crónica, siempre y cuando no tenga otro signo que nos indique que puede ser una preeclampsia a la paciente, ¿no? Y transferida para el manejo como una hipertensión crónica, pero si es que persiste por más de 12 semanas, y ella recién estaría 8 semanas, ¿no? Entonces, no podríamos realizar ya el diagnóstico de hipertensión crónica, porque recién estaríamos controlando 8 semanas posparto. Claro. ¿Sí? Y ya hablamos al inicio que el concepto... estuvo bien que activé también la clave azul, claro, ¿cierto? Sí, hay que activar la clave azul porque, a ver, la clave azul y el SCORMamá nos dice que aplica a todas las pacientes en embarazo, parto y puerperio,
¿no? Y la paciente tranquilamente nos podía haber hecho una preeclampsia, ¿no? Si aparte le hacemos exámenes o tiene una proteinuria positiva, tiene cefalea, podríamos diagnosticar una preeclampsia incluso con las 8 semanas y con esa presión. Para hablar de hipertensión crónica lo haríamos cuando la paciente tenga 12 semanas después de su parto. De su parto, ¿no es cierto? Si persiste después, es decir, usted le controla a los 16 semanas, ¿no? Postparto y la paciente sigue con 150-90, puede ser que la paciente ya tenga una hipertensión crónica y ella ahí sí tiene que ser manejada conjuntamente con el internista para evaluar cuál de los medicamentos, tantos medicamentos antihipertensivos que tenemos, un arsenal muy amplio, le va a quedar mejor a ella. Ah, ya. Muchísimas gracias. Ya, amiga. Okay. Buenas noches con todos.